Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en control constitucional y control de la convencionalidad. El día de viernes me informaron que yo les voy a dar otras dos sesiones más de control constitucional y control convencional después de este tema de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, tenemos un poco de más tiempo para revisar los distintos temas. Vamos a tener el día de hoy entonces, y también vamos a tener el martes y el miércoles. Entonces ya hice la presentación un poco más amplia, así es que cualquiera de ustedes que necesitara la presentación, pues la tendremos lista toda completa el miércoles, terminando la sesión del miércoles. Se las puedo hacer llegar con todo gusto todos los temas que vimos el viernes, lo que vemos el día de hoy, mañana y pasado. Acuérdense que hablamos un poco el viernes, hablamos un poco del tema de los sistemas jurídicos en Europa, luego vimos qué sucede con la Corte Europea de Derechos Humanos. Después también analizamos un poco qué sucede con la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Después vimos el artículo 99 constitucional, algunos temas de por qué el Tribunal Electoral tiene control constitucional. Y posteriormente revisamos este tema de cuáles son las funciones de la Suprema Corte de Justicia y cuáles son las funciones del Tribunal Electoral, y entramos un poco ahí a la discusión si el Tribunal Electoral era un tribunal constitucional o no. Platicamos un poco de los antecedentes del Tribunal Electoral y pues como vimos, desde mi punto de vista, pues el Tribunal Electoral sí es un tribunal constitucional. Y luego finalmente platicamos un poco de cuáles eran las atribuciones que le correspondían a la Suprema Corte en materia electoral, que son las acciones de inconstitucionalidad, que las vamos a ir viendo también poco a poco, y cuáles eran las otras atribuciones que le correspondían directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde, bueno, este tribunal pues tiene toda la demás competencia en materia electoral, a excepción de las acciones de inconstitucionalidad, es decir, cuando tenemos procesos electorales, pues ya la última autoridad en materia electoral será el Tribunal Electoral, y la primera autoridad o las autoridades de primera instancia serán los institutos estatales electorales, el Instituto Nacional Electoral, en su caso también los tribunales electorales en las 32 entidades federativas, y finalmente, bueno, la última instancia será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recuerden que el tribunal, pues su competencia se divide en 6 salas regionales y una sala superior. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ha desarrollado este tema, qué interpretaciones ha desarrollado el Tribunal Electoral relacionadas con el control constitucional y con el control de la convencionalidad. En primer lugar, hay que definir qué entendemos con el tema de democracia, ya aterrizando este tema de democracia al tema electoral. ¿Qué quiere decir democracia? Porque acuérdense que democracia es un término muy amplio y tiene que ver con democracia económica, social, política, en fin, la democracia tiene muchos rubros, pero centrando la democracia en la materia político-electoral relacionada directamente con el derecho electoral, democracia quiere decir que pues, todos tenemos los mismos derechos, en primer lugar, pero para que la democracia en materia electoral relacionada con la materia electoral y con los sistemas electorales sea efectiva, pues se necesitan 3 puntos que se deben de cumplir muy importantes. El primer punto que se tiene que cumplir es que se protejan los derechos humanos relacionados con la materia política, es decir, que exista una autoridad que proteja los derechos políticos de todas las personas, sobre todo para participar en los procesos electorales, ya sea emitiendo su voto o como candidatas o candidatos, es decir, voto pasivo y voto activo. Necesariamente cualquier ciudadana o ciudadano de nuestro país debe tener debidamente protegidos estos derechos de votar
y de ser votado. Y uno me podrían decir, no, pues eso es obvio, ¿no? Y siempre lo hemos tenido en México. Pues es obvio, pero no siempre lo hemos tenido en México, esa autoridad que proteja nuestros derechos políticos. Como ya lo señalamos en la sesión anterior, pues en las elecciones todavía de 1982, cuando ganó el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, todavía en esas fechas no teníamos una autoridad protectora de derechos políticos, no teníamos una autoridad jurisdiccional, no teníamos tribunales que protegieran nuestros derechos políticos. Fíjense, les estoy hablando de 1982, no de hace un siglo o dos. 1982, y todavía tradicionalmente el sistema electoral en México no tenía una autoridad protectora de derechos políticos, es decir, una autoridad jurisdiccional, un tribunal. Quien protegía nuestros derechos políticos eran autoridades administrativas y en algunos casos no se protegían debidamente nuestros derechos políticos. Todavía en 1982, pues así como suena, quien organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo Federal, y en las entidades federativas quien organizaba las elecciones era el gobernador en cada una de las entidades federativas, ¿no? A través de distintos órganos. Y quien calificaba las elecciones, como ya vimos, eran los colegios electorales. Entonces estaba ahí el tema de quién iba a proteger mis derechos políticos. Si en 1982 yo quería ser candidato y por algún tema me negaban mi registro, ¿ante qué autoridad podía acudir? No estaba ni el IFE. Los que son más jóvenes, pues nacieron con el IFE y no hay ningún problema, ¿no? Pues yo nací, ya estaba el IFE y cuando cumplí 18 años me dieron mi credencial. Eso es lo normal ahora, pero en 1982 no había IFE, no había INE, no había tribunal electoral, no había OPLES, no había tribunales electorales en los estados, no había fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales, ni a nivel federal, ni en las entidades federativas. Y les digo, no estoy hablando de hace miles de años, estoy hablando de 1982. Entonces, ¿cómo podíamos vivir en una democracia si no existía la autoridad que protegiera los derechos políticos? La Corte constantemente lo señaló, yo no tengo competencia en materia política. Pues, ¿quién iba a proteger nuestros derechos políticos? Y fíjense, partimos pues de cero. Pero entonces el término de democracia, ¿cómo queda? Si el primer sistema democrático, lo primero que exige el sistema democrático es que exista una autoridad que proteja todos nuestros derechos políticos. No la tenía. Bueno, ya lo platicamos la sesión pasada, se empezaron a desarrollar tanto el IFE como el Tribunal Electoral, se crearon los tribunales en los estados, se crearon los institutos electorales en los estados. Actualmente pues tenemos unas autoridades muy sólidas, tan sólidas inclusive que pues tenemos un tribunal constitucional en materia electoral. Pues el primer punto se cumple, ya tenemos las autoridades. El segundo punto muy importante es, ¿esas autoridades en verdad protegen mis derechos políticos o no? Y ustedes van a escuchar muchísimas opiniones si esas autoridades protegen los derechos políticos de todas las personas en una elección o no hay protección de esos derechos políticos. Para eso, pues no nos queda ninguna otra forma de comprobarlo más que analizando las sentencias de esas autoridades electorales o las resoluciones de esas autoridades en caso de ser autoridades administrativas. Pues hay que revisar cómo resuelve el INE, qué hace el INE, qué hacen los OPLES, qué hacen los tribunales electorales estatales y qué hace el Tribunal Electoral en última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver si en verdad protege. Y después, cuando ya tenemos la autoridad, hay que revisar si protege mis derechos y también hay que revisar si tengo acceso a esas autoridades. Ese es otro tema fundamental en cualquier país, la tutela judicial efectiva. Que exista la autoridad, pero que tengamos acceso a esa autoridad. Si no, ¿de qué me sirve que esté ahí la autoridad si no tenemos acceso a esa autoridad, ¿no? Y tercero, que ya cuando tuve acceso a esa autoridad, pues esa autoridad de verdad proteja
los principios constitucionales y los derechos políticos de todas las personas durante el desarrollo de un proceso electoral. Y les digo, solamente analizando las sentencias vamos a saber si de verdad se protegen esos derechos políticos. O lo podemos, pues, probar directamente, ¿no? No sé si alguna o alguno de ustedes ya ha acudido al tribunal, pero ya acudiendo directamente al tribunal, pues con mucha mayor razón nos vamos a dar cuenta, pues qué tan eficientes son esas autoridades. Por ejemplo, si se me pierde mi credencial de elector, imagínense que en el 2024, si no tenemos elecciones electrónicas, pues en el 2024 vamos a tener elecciones por ahí de junio, pues imagínense que a finales de mayo se pierde mi credencial. Y eso es un dato de que ya tiene 20 años el tribunal resolviendo estos asuntos, pero falta mucha difusión porque muchas ciudadanas y muchos ciudadanos desconocen, por ejemplo, un tema tan sencillo, el más sencillo de todos en materia electoral, que es la credencial. Imagínense, 10 días antes de la jornada electoral, de la elección, se pierde mi credencial. O peor aún, como está la seguridad de nuestro país, me la robo. ¿Qué hago? Pues de entrada algunas ciudadanas y algunos ciudadanos, pues van al INE, le dicen al INE, oye, pues me robaron mi credencial. Y en muchos casos el INE contesta, pues ya vencieron los plazos para solicitar una nueva credencial. Ya no me da tiempo de emitirte una nueva credencial porque faltan 10 días para la elección. Pero entonces viene este tema que les digo de la democracia y de que nos proteja nuestros derechos políticos. ¿Qué hago yo como ciudadana o qué hago yo como ciudadano en el caso más sencillo? Si me roban mi credencial 10 días antes. Si me dice el INE, ya vencieron los plazos, que el INE me va a decir lo que dice la ley. Y la ley dice, ya vencieron los plazos. Entonces yo lo voy a decir ahí, donde saqué mi credencial, en ese distrito, en ese consejo distrital, le voy a decir al INE, pues sabes que dame el formato de JDC. ¿Qué es eso? Pues una demanda y es un juicio. JDC quiere decir juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Es un formato, pero al mismo tiempo es una demanda. Entonces en el INE me van a dar ese formato y uno dice, bueno, ¿yo cómo voy a presentar una demanda ante el tribunal si soy veterinario, por ejemplo? Si soy químico, físico, matemático, pero no sé hacer una demanda. No, ese formato es muy sencillo. En ese formato que me van a dar en el INE tengo que poner mi nombre, tengo que poner hay cuatro rubros, voy a poner una marquita en el rubro robo de credencial, luego tengo que poner mi dirección, ¿no? Donde vivo, pongo mi dirección y finalmente lo firmo. Esos 4 datos le voy a poner al formato. Es una demanda. Entonces el INE está obligado a mandar esa demanda, ese formato, al tribunal. Llega esa demanda al tribunal. Cuando llega esa demanda al tribunal, el tribunal lo primero que va a revisar es, ¿estaba vigente la credencial que le robaron a la ciudadana o al ciudadano? No, pues que le va a contestar al INE. No, pues que sí estaba vigente. Pero también el INE va a decirle al tribunal, material, físicamente y conforme a la ley, ya no me da tiempo de expedirle una nueva credencial al ciudadano. Pero ojo, es aquí donde viene el tema de control constitucional. Vean, hasta en esos temas tan sencillos se ejerce control constitucional. La ley dice, ya vencieron los plazos. Muy bien. Pero ¿qué dice la Constitución en el artículo 35? Que es un derecho de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos votar el día de las elecciones. ¿Qué dicen tratados internacionales? Eso es lo que se llama control constitucional. Los tratados internacionales, control convencional, perdón. Los tratados internacionales dicen que es un derecho de cualquier persona emitir su voto en las elecciones. Entonces tenemos tratados internacionales y tenemos la Constitución que nos dice, no, pues es un derecho. La ley dice ya vencieron los plazos. Pero ¿qué está arriba de la ley? La Constitución. No porque la ley diga ya vencieron los plazos, mi derecho constitucional a votar se va a restringir. Entonces lo que hace el tribunal es, así en pocas palabras, eso se llama control constitucional. Lo que hace el tribunal es aplicar la Constitución y no la ley.
Todos los casos donde escuchen control constitucional, lo que está haciendo el tribunal es aplicar la Constitución y no la ley, y proteger ese derecho político de esa persona, porque así lo exige la Constitución, más allá de lo que dice la ley. Entonces, como el INE le contestó al tribunal, materialmente ya no es posible expedir una nueva credencial, ya no me da tiempo, etcétera, 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 ya vencieron los plazos, todo lo que ustedes quieran, el tribunal le va a tribunal. Lo que vamos a hacer entonces es que ese ciudadano o esa ciudadana va a poder votar a resolver el asunto a favor de ese ciudadano, protegiendo su derecho político que está en la Constitución y en los tratados internacionales. Le va a llegar esa sentencia donde le va a decir el tribunal al ciudadano: estamos protegiendo tu derecho político electoral de votar y vas a poder votar el día de la jornada electoral. ¿Con qué va a votar? Con una copia de los puntos resolutivos de esa sentencia. ¿Va a tener que ir el ciudadano o la ciudadana al tribunal? No. Acuérdense que en el formato, en la demanda, la ciudadana o el ciudadano plasmó ahí su dirección, su domicilio. Entonces el tribunal le va a notificar personalmente a esa ciudadana o ese ciudadano en su domicilio, le va a llegar una copia de la sentencia, y con esa copia de la sentencia va a acudir el ciudadano el día de la elección, el día de la jornada electoral, y en vez de tener credencial va a tener esa copia de la sentencia. El presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla ya va a estar debidamente informada de que va a llegar una ciudadana o un ciudadano a su casilla y que va a votar con la sentencia y no con la credencial. Y así no crean que se ha dado un caso, se han dado miles de casos así. Por eso el acta de escrutinio y cómputo que tienen las funcionarias y los funcionarios en la mesa directiva de casilla, por ahí tiene un rubro que siempre les llama mucho la atención a las funcionarias y a los funcionarios de casilla. Por ahí hay un rubro que dice ciudadanos que votaron con sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque constantemente el día de la jornada electoral llegan ciudadanas o ciudadanos a votar con una resolución del tribunal que, les digo, nos llega directamente a nuestro domicilio. Nosotros nomás fuimos al INE, le dijimos: me robaron mi credencial, y después de todo el procedimiento y de todo el juicio, a mí me va a llegar una sentencia directamente a mi domicilio. Obviamente antes del día de la jornada electoral, porque como ya vimos, todos los temas electorales tienen fecha límite para resolver. De nada le serviría al tribunal resolver este asunto después de la jornada electoral, ya para que me llegue la sentencia si la elección fue ayer. Entonces siempre va a llegar esa sentencia un día antes de la elección. Ha habido casos donde la sentencia le llega al ciudadano el sábado y con esa sentencia que le llega el sábado, vota el domingo. Y solamente se necesita un plazo de 3, 4, 5 días para resolver este asunto. Pues todavía, si se nos pierde la credencial una semana antes, todavía da tiempo de acudir al tribunal y que en el tribunal nos emita una sentencia a nuestro favor y poder votar el día de la elección con esa sentencia. Y entonces muchos dicen: pero si la ley dice ya vencieron los plazos. Y es cuando tenemos que entender este tema de que más allá de la ley siempre va a estar la Constitución. Y un tribunal lo que tiene que hacer siempre es proteger los principios constitucionales y los derechos humanos, en este caso los derechos políticos, que están directamente en la Constitución, más allá de lo que diga la ley, más allá de lo que diga, por ejemplo, un lineamiento del INE, más allá de lo que diga un reglamento del INE, más allá de lo que diga un estatuto de un partido político, siempre primero deberá atenderse a lo que diga la Constitución. Por eso necesitamos, como ya lo vimos la sesión pasada, necesitamos tribunales constitucionales que puedan interpretar la Constitución
y que puedan aplicar la Constitución más allá de lo que pudiera decir las normas secundarias. Entonces siempre debemos tener claro, para tener democracia, en materia electoral, en materia de derechos políticos, pues sí necesitamos tribunales constitucionales, como son la Corte y como son el Tribunal Electoral, para que protejan en primera línea lo que dice la Constitución. Y entonces nosotros, por ejemplo, si somos litigantes y vamos a acudir al tribunal y vamos a presentar una demanda, pues nos vamos a quedar cortos en nuestra demanda si le decimos al tribunal, así dice la ley, o sabes qué, así dice el reglamento del INE, o sabes qué tribunal, así dicen los lineamientos del OPLE. Nos vamos a quedar cortos. Siempre en nuestra demanda lo primero que tenemos que plantearle al tribunal es qué dice la Constitución. Y dos, qué dicen los tratados internacionales. Y ya si la legislación secundaria es conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, no vamos a tener ningún problema. Pero si no, si hay contradicciones, lo que hay que aplicar es la Constitución. O si hay omisiones que muchas veces se dan, ¿qué quiere decir? Que no dice nada la ley. Entonces tenemos que aplicar directamente la Constitución. Y bueno, a partir, fíjense, no crean que les estoy hablando también de que el Tribunal Constitucional tiene muchísimos años. Realmente, como lo vimos en sesión pasada, el tribunal, podemos decir que es un tribunal con jurisdicción constitucional a partir del 2007. 2007, o sea, estamos hablando de unas fechas, pues, todavía en la elección del 2006, ¿no? Se cuestionaba mucho si el tribunal era un tribunal constitucional o no, y dónde estaba la justificación constitucional y todo. Por eso en el 2007 ya de plano plasmaron en la Constitución que el Tribunal Electoral era un tribunal constitucional al señalar que podría inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales o inconvencionales. Pero ya desde antes del 2007, el tribunal venía realizando esta figura del control constitucional. Inclusive, lo han dicho algunas ministras y ministros de la Corte, pues el tribunal iba más avanzado en sus sentencias en materia de argumentación e interpretación que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esto era pues, porque acuérdense que el tribunal tiene que resolver en plazos muy breves. Entonces, muchas veces el tribunal resuelve antes que la Suprema Corte algunos temas muy importantes porque la Suprema Corte no tiene un plazo límite para resolver algún asunto. Y el Tribunal Electoral sí tiene plazos límites y pues tiene que entrarle a la interpretación y a la argumentación. Entonces, después de la reforma de 2007, por ahí del 2010, 2011, 2012, el tribunal empezó a manejar diversos conceptos relacionados con este tema del control constitucional. Y el primer concepto que manejó el tribunal en sus sentencias, en sus interpretaciones, fue control de la constitucionalidad. Cuando escuchemos ese concepto de control de la constitucionalidad, quiere decir todo esto que estamos platicando. Quiere decir que es un tribunal que tiene jurisdicción constitucional y que por lo tanto va a proteger en primera instancia todos los principios, todas las directrices y todos los derechos humanos que estén plasmados en la Constitución. Es un tribunal capaz de proteger cualquier norma constitucional, pero control constitucional también quiere decir que es un tribunal capaz de interpretar cualquier norma constitucional frente a otra norma. Y cuando exista la contradicción, el tribunal va a aplicar directamente la Constitución. Entonces, cuando escuchen esta autoridad tiene control constitucional o no, pues tienen que ver si es una autoridad que puede interpretar directamente la Constitución frente a cualquier otra norma. Y en su caso puede inaplicar una norma o declarar su invalidez para que sea un tribunal constitucional. Eso quiere decir control de la constitucionalidad. Voy a proteger en primera instancia todas las normas que estén en la Constitución. Y entonces en materia electoral lo tiene claramente la Suprema Corte al poder declarar la invalidez de normas y lo tiene claramente el Tribunal Electoral al poder inaplicar una norma cuando sea contraria a la Constitución o también cuando sea contraria a los tratados internacionales. Algunos dicen que hay control de la constitucionalidad y control de la convencionalidad. Cuando protege el tribunal una norma constitucional, es control constitucional.
constitucional. Y cuando protege el tribunal una norma de un tratado internacional, es control de la convencionalidad. Entonces ejercen ambos controles. Pero hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen que con que el tribunal ejerza control de la constitucionalidad es suficiente, porque al ejercer control de la constitucionalidad, en automático está ejerciendo control de la convencionalidad, porque como lo vamos a ver, el primero de la Constitución nos dice también que se tienen que proteger todas las normas de los tratados internacionales. Entonces, es una disposición constitucional. Entonces, ahí está el tema, muchos lo debaten, pero si el tribunal ejerce control de la constitucionalidad, pues hay quienes dicen, pues automáticamente también está ejerciendo control de la convencionalidad. No sucede como en Europa, que el Tribunal Constitucional ejerce control de la constitucionalidad y el Tribunal Internacional o el Tribunal Supranacional ejerce control de la convencionalidad. Acá no, acá el Tribunal Electoral tiene que ejercer ambos controles, como ya lo vimos, tiene que proteger las normas constitucionales y también tiene que proteger lo que dicen los tratados internacionales al mismo tiempo. Bueno, eso hace la Corte y el Tribunal. Luego viene otra figura que también, otro concepto muy importante que también plasmó el tribunal y lo señaló en diversas sentencias. También por ahí, si la memoria no me falla, 2010, 2011, el tribunal empezó a platicar de este tema muy importante, bloque de la constitucionalidad. Es un concepto que viene de Francia y que ya se ha desarrollado en muchos tribunales constitucionales. ¿Qué quiere decir bloque de la constitucionalidad? Bueno, lo que estamos platicando. El tribunal tiene que proteger lo que dice la Constitución, pero en el bloque de la constitucionalidad también se encuentran los tratados internacionales. Entonces, el tribunal tiene que proteger lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales. Y también en este bloque de la constitucionalidad, ¿qué más hay que revisar? La Constitución, los tratados, pero también hay que revisar cómo los tribunales constitucionales de nuestro país han interpretado a la Constitución y han interpretado a los tratados internacionales. ¿Dónde revisamos cómo lo han interpretado? ¿Qué han dicho el Tribunal de la Constitución y qué ha dicho el Tribunal de los Tratados frente a otras normas, por ejemplo? Es decir, ¿qué han dicho los tribunales constitucionales? ¿Dónde vamos a ver cómo se ha interpretado la Constitución y los tratados? En la jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, en el bloque de la constitucionalidad hay que revisar qué dice la Constitución, hay que revisar qué dicen los tratados, pero también forma parte del bloque de la constitucionalidad la interpretación de estos tribunales. Por lo tanto, también hay que revisar qué dice la jurisprudencia de la Corte, hay que revisar qué dice la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral y también hay que revisar qué dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es jurisprudencia que interpreta tratados internacionales obligatorios para nosotros. Entonces, el bloque de la constitucionalidad incluye Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte, jurisprudencia del Tribunal Electoral y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si yo voy a plantearle una demanda al tribunal, tengo que hacerle valer todas estas normas. La Constitución, los tratados, la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia del Tribunal Electoral y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas estas normas y todos estos criterios forman parte del bloque de la constitucionalidad. Pues tenemos que estar pendientes de todo esto. Pero luego por ahí surgen algunas dudas y luego el tribunal ha interpretado otras normas que no están dentro del bloque de la constitucionalidad. Sin embargo, el tribunal dice, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque no están dentro de este bloque y no son obligatorias. Eso no quiere decir que no las tenga que revisar o que no las pueda revisar. Por ejemplo, yo una vez cuando estaba en una ponencia con un magistrado en la sala superior, el magistrado Carrasco Daza, un día me llamó a su oficina y me dijo, no, pues Darío, quiero que me investigues estos temas. Eran unos temas relacionados con la libertad de expresión. Y me dijo, quiero que me revises también qué dicen los tribunales europeos y qué dice el tribunal tal y qué dice el tribunal tal. Otros tribunales internacionales. Entonces, de entrada, uno puede pensar, eso no está en el bloque de la constitucionalidad.
Eso no es obligatorio. ¿Qué diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿O qué diga el Tribunal de Justicia Europeo? ¿O qué diga un tribunal importante en Asia constitucional o un tribunal importante en África constitucional? Eso no está, eso no es obligatorio en su sistema. Pero ¿por qué me decía el magistrado, revisa qué dicen esos tribunales? Porque ahí puede haber criterios muy importantes. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede tener un criterio muy importante relacionado con un derecho político. Ah, que no es obligatorio en México, ¿no? Pero a lo mejor ese criterio lo podemos traer a México, lo podemos resolver en una sentencia y entonces ya es obligatorio para México, porque ya es jurisprudencia de la Corte o ya es jurisprudencia del Tribunal Electoral. Entonces, pues las secretarias y secretarios de estudio y cuenta, cuando hemos estado ahí en el tribunal, pues lo que tenemos que hacer es revisar todas las normas, toda la jurisprudencia que han dicho otros tribunales constitucionales en el mundo, que han dicho otros tribunales internacionales, supranacionales en el mundo, relacionados con la protección de un derecho político. Porque en el momento que la sala superior resuelve un asunto, ese asunto posteriormente puede ser una jurisprudencia y puede ser obligatorio en México. Algo que nació en Europa lo podemos traer a México y puede ser obligatorio en México, ¿no? Como por ejemplo cuando se empezó a analizar si las personas que estaban en prisión podían votar o no, pues se revisó qué decían los tribunales europeos, qué decían los tribunales constitucionales internacionales, qué decían los tribunales constitucionales de Europa, qué decía la Corte Interamericana, todo eso se revisó para emitir un nuevo criterio en México. Y el criterio que emitió la sala superior, pues de alguna forma ya se ha desarrollado de una forma muy importante y ahora las personas que están en prisión van a poder emitir su voto en el 2024 si no tienen una sentencia definitiva todavía, atendiendo el principio debido proceso y atendiendo el principio presunción de inocencia. Yo sí estoy en prisión, pues tengo derecho todavía a votar si no tengo una sentencia definitiva, y también otro derecho que no se había revisado, que es muy importante, y que muchas veces si no estamos en prisión no nos damos cuenta de ese derecho tan importante que también se tiene que proteger. ¿Y saben cuál es? Además de votar en prisión, hay otro derecho muy importante, de identidad, porque si a mí me dictan un auto de formal prisión, un auto de vinculación a proceso que toca madera y no nos va a pasar a ninguno de nosotros. ¿Tocan madera ustedes por ahí también? Bueno, si se dicta un auto de formal prisión o de vinculación a proceso, pues entonces me suspenden mis derechos políticos conforme a lo que dice la ley, y entonces imagínense, ya no tengo credencial para votar. Y uno dice, no voy a poder votar, bueno, pero tampoco voy a tener derecho de identidad. Y uno dice, ¿y para qué lo quieres si estás en prisión? No, pues es que la credencial sirve para muchas cosas, aunque esté en prisión. Y a lo mejor mis familiares tienen que hacer muchos trámites y necesitan una copia de mi credencial o lo que ustedes quieran. Imagínense, no tengo derecho a la identidad, porque resulta que en México la credencial de elector no solamente es un documento para emitir nuestro voto y ejercer nuestro derecho a votar, también es un documento de identidad en nuestro país. Y se han revisado muchas veces los temas y se ha dicho muchas veces en el Parlamento abierto que tenemos que tener otro documento de identidad, otra credencial de identidad, lo que ustedes quieran, física o electrónica, como ustedes la quieran, no tenemos ninguna otra a la fecha. Y dicen, no, es que la Secretaría de Gobernación debería de expedir un documento de identidad para todas las ciudadanas y ciudadanos. Pues no, ahí están las discusiones, las discusiones y las discusiones. Ya pasaron 20 años y nuestro documento de identidad es la credencial para votar con fotografía. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué caso se suspende ese derecho de identidad. Y si no tenemos una sentencia definitiva, yo no veo la forma para suspender el derecho a identidad y el derecho a votar en una elección sin tener una sentencia definitiva. Y bueno, muchos de esos criterios son criterios que nacieron en Europa. Y entonces eso quiere decir que un tribunal, cuando ejerce control constitucionalidad y control de convencionalidad, no solamente va a revisar las normas obligatorias que nos dice el bloque de la constitucionalidad, como son la Constitución y los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte, del Tribunal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Un tribunal constitucional pues debe revisar todo lo que está pasando en el mundo, todos los criterios que hay en el mundo para proteger, en este caso, derechos políticos. Porque cualquier criterio de cualquier tribunal constitucional en el mundo puede ser muy importante para nuestro país. También hay que ver qué están haciendo en Estados Unidos, qué derechos políticos se están protegiendo, qué hacen en Canadá, qué están haciendo en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil. El Tribunal Constitucional colombiano tiene muchos criterios muy importantes y muy interesantes. Entonces hay que revisar qué dicen en Costa Rica también de protección de derechos políticos. Total que hay que darle vuelta a todo el mundo para ejercer este tema que se llama control de la constitucionalidad. No solamente hay que detenernos en lo que dice nuestra constitución, hay que buscar siempre la vía y la interpretación que nos lleve a proteger los derechos políticos de todas las personas para tener una democracia electoral, por lo menos en el tema de votar y ser votado. A lo mejor en otros temas habrá que revisar el tema de la democracia, pero en el tema de mis derechos políticos para votar y ser votados, que es un tema que tiene que protegerse a todas las personas, porque en México todas las personas tenemos derecho a votar y todas las personas tenemos derecho a ser candidatas o candidatos, pues siempre hay que revisar las interpretaciones que nos lleven a la protección de estos derechos. Por lo tanto, pues los tribunales constitucionales revisan el bloque de la constitucionalidad y también revisan otros temas más allá del bloque de la constitucionalidad. Y el tercer concepto que han señalado la Sala Superior es el parámetro de la regularidad constitucional. Pues siempre que llega un asunto al tribunal hay que revisar este parámetro. Hay que revisar que cualquier tema se encuentre dentro de las normas constitucionales, que cualquier tema se encuentre dentro de las normas convencionales. Lo que se resuelva o lo que se venga a impugnar ante el tribunal, lo que tenemos que revisar es que se encuentre ese tema dentro de la jurisprudencia. Y si no hay jurisprudencia respecto a ese tema, pues crear nuevos criterios. Y bueno, en materia electoral, constantemente se revisa este parámetro de la regularidad constitucional, porque llegan muchos casos que nunca habían llegado al tribunal y que tienen que revisarse para generar nuevos criterios y nueva protección a derechos políticos, ¿no? Como actualmente a partir de 2018-2019, pues el tribunal ha venido emitiendo sentencias muy importantes relacionadas con la protección de los derechos políticos de grupos en situación vulnerable, ¿no? Como pueden ser las personas en prisión, como pueden ser las personas con discapacidad, como pueden ser las personas con diversidad sexual, los adultos mayores, etc. Y tenemos muchas sentencias a partir de 2017-2018 protegiendo los derechos políticos de esas personas, incluyendo en la participación política de todas esas personas que pertenecen a grupos en situación vulnerable. A pesar de que muchas veces se nos ha dicho en el tribunal, oye, pues no dice nada la ley. Por ejemplo, un partido político ha llegado al tribunal y le ha dicho, yo por qué voy a registrar a un candidato o a una candidata con discapacidad si la ley no me obliga. Y entra el control constitucional y entra el control convencional. Sabes que la ley no te obliga, pero son personas que se encuentran en, en en situación vulnerable que tú tienes que proteger y tienes que darle acceso. Y entonces tienes que crear una acción afirmativa y que crear un porcentaje de candidaturas en las que puedan participar estas personas, porque si no, las estás excluyendo históricamente de la participación política. Y entonces el tribunal en diversas sentencias pues emite acciones afirmativas y le dice al propio legislador, crea normas donde se le dé acceso a las personas, por ejemplo, con discapacidad. Y dice el tribunal, y si no lo hace el legislador, le dice al instituto, entonces tu instituto electoral de tal estado tienes que crear lineamientos que le den acceso a estas personas y que se obligue a los partidos políticos a registrar un porcentaje mínimo de personas en situación vulnerable. Y si no lo hace el instituto, entonces le dice al Tribunal Electoral del Estado. Entonces tú creas las acciones afirmativas, pero incluye a estas personas. Y si no lo hace el Tribunal Electoral del Estado, pues lo tendrá que hacer ya directamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así empezamos también con las mujeres. Las mujeres empezaron a llegar por ahí, el caso Las Juanitas, acuérdense,
empezaron a llegar al tribunal y a decirle al tribunal, oye, es que ¿sabes qué? No me están incluyendo, no me están incluyendo mi partido político para ser candidata y participar en este proceso electoral, ¿no? Y empezaron las mujeres, llegaban al tribunal y le dijeron al tribunal, oye, no, pues obliga a mi partido político, la ley, por ejemplo, dice 40-60, un caso también muy interesante. En el 2011, para las senadurías y las diputaciones federales, la ley exigía 40% de mujeres y 60% de hombres en el registro de todas las candidaturas a diputaciones federales y de todas las candidaturas a senadurías. Pero por otra parte, la ley también decía, hay una excepción. Si los partidos políticos registran esas candidaturas en procedimientos internos democráticos, mediante procedimientos internos democráticos, no aplica el 40%. Es decir, si la militancia de los partidos no votan por mujeres para que sean candidatas, no aplica el 40%. Así decía la ley también. Entonces uno decía, bueno, la ley por un lado dice 40%, pero por otro lado dice que hay esta excepción. Entonces llegaron los partidos políticos, en ese tiempo todavía IFE en el 2011, y le dijeron al IFE, ¿sabes qué? Ninguno de nosotros, de todos los partidos políticos, cumplimos con el 40%. Y no cumplimos porque atendimos a la excepción, y ¿sabes qué? Aquí fue la militancia la que eligió a las candidaturas, y pues no eligieron mujeres, y ningún partido registró 40%. Entonces un grupo de mujeres de todos los partidos fueron al tribunal y le dijeron al tribunal, oye, mi partido no cumplió el 40%. Y llegó otra mujer y mi partido tampoco cumplió el 40%. Y mi partido tampoco cumplió el 40%. Y entonces los partidos llegaban como autoridad, como autoridad responsable, no autoridad, sino como parte responsable, y se defendieron y le dijeron al tribunal, oye, tribunal, no cumplimos con el 40%, porque también la ley dice que si la militancia escogió esas candidaturas, no tiene que ser un 40%. Entonces llegó el caso al tribunal, imagínense que ustedes sean magistradas o magistrados del tribunal y la ley dice por un lado 40% y por otro lado dice, no, hay una excepción y no importa si no es el 40%. ¿Qué hizo el tribunal en el 2011? Pues en el tribunal en el 2011 también, otro tema muy interesante de control constitucional, el tribunal dijo es que la ley por un lado le dice 40% y la ley por otro lado dice hay una excepción. Eso se llama exactamente control constitucional. Bueno, ¿qué dice la Constitución? Porque aquí tengo una contradicción entre la misma ley, la ley que era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una ley federal. Aquí tengo una contradicción de dos normas entre la ley, de la misma ley. Entonces, para saber cuál de las dos normas aplico, lo que tengo que revisar es la Constitución. Y para ver cuál de las dos normas aplico que está en la ley, lo que tengo que revisar son los tratados internacionales. Entonces, el tribunal ejerció control de la constitucionalidad, control de la convencionalidad. Y pues, ¿qué dice la Constitución? No. La Constitución dice igualdad entre hombre y mujer, ¿no? La Constitución dice equidad de género en 2011, ¿no? Ahora para el 2022 ya dice paridad de género, pero en 2012 decía equidad de género. Los tratados internacionales dicen también equidad de género, igualdad entre hombre y mujer. Entonces dijo el tribunal, pues sí tengo dos normas legales, pero pesa más la Constitución que esas dos normas. Entonces tengo que aplicar la norma que sea conforme a la Constitución, y la norma que es conforme a la Constitución es la que habla de equidad de género, la del 40%, no la excepción de que si los militantes escogen a sus candidaturas ya no debe ser el 40%. La norma conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales es la del 40%. Entonces, en ese 2011, el Tribunal Electoral obligó a todos los partidos que en 3 días modificaran el registro de sus candidaturas y registraran 40% de mujeres en diputaciones federales, o sea, de las 500 diputaciones federales tenían que registrar 40% de mujeres, tanto propietaria como suplente. Y en senadurías de la República, lo mismo, 40% de senadurías deben ser mujeres también, tanto propietaria como suplente.
No nos vaya a pasar lo de las Juanitas, que la propietaria era mujer, el hombre era suplente. Cuando llegó la propietaria a ejercer el cargo, renunció y entró el hombre suplente. Fue un acto simulado, porque llegaron puros hombres a la mera hora, porque renunciaron las propietarias y entraron los hombres suplentes. En el 2011 el tribunal dijo, me registras propietaria y suplente, las dos mujeres, en diputaciones y en senadurías. Y se cumplió con ese tema de 40%. Ahora por ahí, miren, yo soy abogado y si no tengo pruebas, no les puedo decir que es cierto, pero por ahí me dijeron que lo que hicieron los partidos políticos en el 2011 fue registrar a las mujeres, a ese 40% de mujeres, en los distritos históricamente perdidos. Dijeron, tenemos que registrar 40% de mujeres. Bueno, pues está bien, ya nos los ordenó el tribunal. Bueno, pues está bien. Entonces, pues les vamos a dar los distritos perdidos. Para que no ganen, siempre perdemos en este distrito. Pues ahí registra una mujer. Pues fíjense lo que pasó. Viene el proceso electoral de 2012 y, oh sorpresa, se llevan los partidos políticos todos, porque resulta que la ciudadanía votó por las mujeres en el 2012. Y en distritos históricamente perdidos se ganaron. Donde registraron mujeres, las mujeres ganaron esos distritos. Entonces, a partir del 2012, los partidos políticos dijeron, pues no está tan mal registrar mujeres, porque ahora resulta que rescataron distritos que siempre habíamos perdido. Y nada más les doy un caso que nunca se me va a olvidar, porque es un caso que a mí me llamó mucho la atención. En ese 2011-2012, en ese proceso electoral, a mí me invitaron a dar un curso al Partido Acción Nacional en Aguascalientes. Y entonces me dijeron, no, pues vamos a dar un curso, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Bueno, te voy a dar. Y aquí tenemos varias candidatas, ¿no? Y me presentaron a una candidata y me dijo esa candidata, yo voy a competir en el distrito 1 de Aguascalientes, el más complejo. Voy con les digo así, el del PRI era un candidato que ya había sido senador, diputado, o sea, históricamente tenía una carrera política muy completa. Entonces me dice, yo siento que me dieron un distrito perdido. Y yo, ¿y por qué perdido? Pues porque voy con una persona muy conocida del otro partido político, que ya ha tenido cargos muy importantes, ya fue senador, y yo apenas tengo, no sé, me dijo su edad, 27 años, 28. ¿Cómo le voy a ganar a un político que tiene 25 años de político y yo estoy empezando? Pues me dijo, yo siento que me dieron del sector. Le dije, tú échale ganas y a lo mejor ganas. Tú, que nunca sabemos, ¿no? Luego la ciudadanía vota por los jóvenes, ¿no? Tú eres una cara nueva, eres joven, no sé qué, puedes ganar la elección. Pues, ¿qué pasó? En esa misma que les digo que tuvieron que registrar 40% mujeres, ganó esa candidata muy joven, le ganó al político históricamente que había sido senador, diputado, no sé qué, en el Distrito 1. Y entonces ya luego fui a dar otro curso a Aguascalientes y no, pues ya ahí platicamos, estaba muy contenta y no sé qué, y soy de las diputadas federales más jóvenes y no sé qué. Y entonces ya nomás cuando la vi le platicamos un rato rápidamente y le dije, pues haz un buen trabajo, porque vas representando a las mujeres. Haz un buen trabajo de diputada federal. Ya no volví a tener contacto con ella nunca más, pero fíjense, después de diputada federal, se registró para presidenta municipal de Aguascalientes y ganó. Después se registró para reelegirse como presidenta municipal de Aguascalientes y ganó. Después, en la elección del 2021, del año pasado, o de este 2000, no, más bien en la elección de este 2022, se registró para candidata a gobernadora y ganó. Y ahora es la actual gobernadora en Aguascalientes. Creo que todavía no ha tomado posesión, pero está por tomar posesión. Va a ser la actual gobernadora en Aguascalientes. ¿Y saben qué pasó en Aguascalientes en este 2022? En la boleta se registraron puras mujeres. Es la primera boleta que se imprime en México, como ya lo platicamos,
con puras mujeres, ni un solo hombre. Si ustedes ven la boleta a la gobernatura de Aguascalientes en este 2022, todas eran candidatas mujeres, porque competían con esta persona que les digo, que se llama Teresa Jiménez, y dijeron, no, pues para poderle ganar a esta candidata que ha ganado todas sus elecciones, pues tenemos que registrar mujeres. Entonces vean cómo ella entró a la competencia porque el tribunal ordenó registrar 40% de mujeres. Y se piensa, yo no sé, les digo, no tengo la seguridad, dijeron, pues este distrito está perdido, pues pon esta jovencita en este distrito perdido de la capital de Aguascalientes, y esa jovencita ahora es gobernadora del estado, por una sentencia del tribunal. Yo no sé si lo hubieran registrado, si el tribunal no hubiera ordenado el 40%, a lo mejor sí, no sé, no tengo los datos, ¿no?, del partido, pero como el tribunal le ordenó a los partidos políticos registrar 40% de candidaturas, ella participó en esa elección y ahora va a ser la próxima gobernadora en Aguascalientes. ¿Qué nos dice todo esto? Que la ciudadanía está votando por las mujeres en las diferentes elecciones. Fíjense, en ese 2012, el Senado de la República se integró con 35% de senadoras y la Cámara de Diputados se integró con 37% de diputadas. Y todo el mundo decía, nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido tantas diputadas y tantas senadoras. Luego viene la elección de 2015, vinieron muchísimos. En el 2015 vinieron muchísimos visitantes extranjeros a decir, no, pues se les va a caer esto que están presumiendo en México, de que tienen muchas mujeres, se les va a caer en el 2015. Viene la elección de diputaciones federales de 2015 y subimos del 37% al 41%. Fíjense, seguimos votando por las mujeres. Luego viene la elección del 2018 en diputaciones federales y subimos por ahí, no tengo la cifra exacta, pero creo que le subimos al 47%, ya muy cerca del 50%, en diputaciones federales. Quiere decir que la ciudadanía siguió votando por las mujeres. Viene 2021. Si yo les pregunto ahorita cuántas diputadas federales tenemos en el Congreso de la Unión, de 500 curules, de 500 diputaciones, ¿cuántas son mujeres en este momento? A ver, ¿alguien me puede dar ese dato? ¿Cuántas mujeres somos son en este momento en la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Saben cuántas son? 250. Exactamente 50% son diputadas y 50% son diputados federales en este momento. O sea, no llegamos a la equidad, ya estamos en la paridad de género en este momento. Senadoras. ¿Cuántas senadoras son en este momento en el Senado de la República? Son 128 escaños. Me van a decir, ¿por qué son curules en la Cámara de Diputaciones Federales y por qué son escaños en el Senado de la República? No me pregunten, pero así está la ley. Si hablamos de diputaciones federales, los espacios se llaman curules. Y si hablamos del Senado de la República, los espacios se llaman escaños. Por ahí un compañero que tengo aquí, profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral, que es una de las personas que más historia sabe de nuestro país, el doctor, no sé si lo conozcan ya, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Yo le pregunté, oiga doctor, ¿y cómo está eso de escaños y de curules? ¿Por qué es distinto a nuestra legislación? Bueno, porque en su momento en Roma eran curules y en los ingleses lo manejan como escaños. Y aquí en México pues le agarramos de los dos. Y dijimos, para diputaciones le ponemos curules y para senaduría le ponemos escaños. Y así se llama. Bueno, ¿cuántas senadoras hay en este momento en el Senado de la República de los 128 escaños? 64. Exactamente la mitad. O sea, tenemos la mitad de senadoras en este momento. Una paridad de género exacta en el Congreso de la Unión. ¿En cuántos países en el mundo tienen una paridad exacta? Pues han de ser 1, 2 o 3. Máximo, no hay más. Y también estas mujeres que poco a poco fueron incorporándose al Congreso de la Unión, pues han reformado la Constitución.
Y la Constitución dice ahora que el principio de paridad de género es un principio constitucional y que siempre los partidos políticos en cualquier elección tienen que registrar 50% de candidaturas a diputaciones federales y 50% de candidaturas al Senado de la República. Así va a suceder en el 2024, pero ya no por una sentencia del tribunal, ya por disposición constitucional. También hace un par de años reformaron la Constitución y ahora nuestra Constitución dice paridad en todo, no solamente en senadurías y en diputaciones. Así se llama la reforma, paridad en todo, porque se está buscando que exista paridad en todas las instituciones del gobierno, no solamente en las legisladoras y en los legisladores. Sí, adelante, Alejandra, te escuchamos. Buenos días. Gracias, buenos días a todas y a todos. Hay que recordar que esto de la paridad es una lucha que tenemos todas las mujeres de hace Sí, Alejandra. muchos años. Sí, adelante. Perdón, es que no te escuchaba. Adelante. Perdón. Leo que esto de la paridad es una lucha que hemos tenido todas las mujeres de hace muchos años y ha habido reformas importantes a partir del 2009, 2012 y la más importante para nosotras las mujeres para alcanzar una paridad o una igualdad sustantiva fue la del 2014. Anteriormente las mujeres sí eran elegibles a un cargo de elección popular, pero iban, si la planilla la iban en primer lugar, el suplente era un hombre y al llegar a ocupar el cargo de elección popular la hacían renunciar. Exactamente. Hoy una de las cuestiones importantes que tenemos con esta paridad sustantiva es de que va una mujer, suplente mujer. Siguiente, hombre, hombre, mujer, mujer. Es una regla de 3 de 3 para precisamente alcanzar la igualdad, que las mujeres también podamos subir o tener un cargo de elección popular sin que estando ya en el cargo de elección popular nos quiten para que la accese un hombre. Esa es una igualdad sustantiva que hemos ganado y que se aplicó, bueno, entró en el 2014 para ser aplicada en el siguiente proceso electoral. Muchas gracias. No, a ti, Alejandra, exactamente, tienes toda la razón. Y son las mujeres las que han estado luchando con estos temas porque ellas han llegado al tribunal y ellas han presentado sus demandas al tribunal y después, ya que fueron legisladoras en el Congreso de la Unión, han promovido estas reformas constitucionales gracias a ellas. Si no hubieran llegado, yo estoy seguro que si las mujeres no hubieran llegado al Senado de la República, así en esos porcentajes, y a la Cámara de Diputaciones en esos porcentajes, no hubiéramos tenido las reformas constitucionales al respecto que ahora tenemos. Fue gracias a ellas que obtuvimos esas reformas constitucionales muy importantes. Pero vean cómo el tema empezó de un tema de control constitucional, donde el tribunal aplicó la Constitución y los tratados internacionales más allá de lo que decía la ley. Entonces esto sorprendió a los partidos, porque los partidos dijeron, pues vamos a poner una excepción en la ley y listo, así arreglamos el problema y así no nos obligamos al 40%. Cuando el tribunal le dijo a los partidos, esa excepción no la vamos a aplicar porque es contraria a la Constitución, no les pareció para nada. Inclusive muchas veces los partidos políticos han tratado de promover que le quiten atribuciones al tribunal de ser un tribunal constitucional, pero como sucede en cualquier sistema político, cuando la resolución del tribunal no es a su favor, no les parece y quieren quitar atribuciones. Cuando sí es a su favor, no, pues sí, sí les parece y está muy bien el tema, ¿no? Como dice Alejandra, se ha luchado mucho con este tema, se han obtenido muchos triunfos en este tema de las mujeres, pero no hemos terminado. Ya en las gobernaturas también el tribunal emitió hace 2 años, bueno, para el 2021 emitió una sentencia importantísima donde dijo, bueno, vamos a tener elecciones en el 2015, en el 2021 vamos a tener elecciones en 15 gobernaturas, entonces el tribunal obligó a los partidos políticos que de esas 15 gobernaturas, por lo menos en 7 registraran mujeres. Los partidos atendieron esa sentencia del tribunal y registraron en 7 entidades federativas mujeres, y es por eso que actualmente tenemos 7 gobernadoras, 6 gobernadoras y una jefa de gobierno, y creo que ya en 2021 entraron un poco más, creo que ganamos en este 2021, que había 6 elecciones, creo que se ganaron en 2 o 3 entidades federativas mujeres también.
Por ahí va el tema de las gobernaturas muy importantes, inclusive se está esperando para este año también que el INE en un acuerdo señale que si tenemos dos elecciones, una en Coahuila para el año que entra, una en Coahuila y otra en el Estado de México, pues que los partidos en una registren hombre y en otra registren mujer. O sea, yo como partido político nacional, quizá el acuerdo del INE diga, bueno, si registras en Coahuila candidata, entonces en el Estado de México candidato. O al revés, si registras en el Estado de México candidata, entonces en Coahuila registres candidato. Y así va a suceder para el 2024. Van a ver que el INE va a emitir un acuerdo que de todas las entidades federativas que tengan gobernaturas, pues por lo menos en la mitad registran mujeres y por lo menos en la otra mitad, pues hombres, ¿no? Entonces, pues vamos a tener seguramente más gobernadoras para el 2024, porque ya nos habíamos quedado con una. Teníamos a las que se decían las dos Claudias, cuando en Puebla ganó una candidata, pero desafortunadamente ya saben qué pasó en Puebla, hubo un accidente por ahí, cuando apenas había tomado posición la candidata ganadora, gobernadora en Puebla, y a los pocos días hubo un accidente, ¿no? Y falleció por ahí, y entonces ya entró un hombre, pero posteriormente tuvimos otras elecciones donde ya no se quedó Claudia, la de la Ciudad de México sola, porque la otra Claudia era la de Sonora, pero terminó su encargo. Iba a quedarse solamente en la Ciudad de México una gobernadora, en este caso jefa de gobierno, pero posteriormente pues ya ganaron varias elecciones mujeres y actualmente tenemos un grupo más importante de gobernadoras. Pero les digo, en este tema no hemos terminado porque ahora, por ejemplo, en las cámaras la mayoría de las comisiones se presiden por hombres. Entonces habrá que buscarle ahí también que las comisiones de las cámaras no sean presididas solamente por hombres o a la mayoría sean hombres, sino también buscar una igualdad en la presidencia de todas las comisiones que tienen ambas cámaras de diputaciones federales y el Senado de la República. En las entidades federativas también vamos muy bien porque hay varios congresos estatales donde hay más diputadas que diputados. En varios estados, no en uno. El primer estado fue Zacatecas, que también vinieron muchísimos visitantes extranjeros de otras partes del mundo, porque decían, ¿a poco en México hay un congreso con más diputadas? No puede ser. Vinieron a Zacatecas y vieron que había un congreso con más diputadas. Posteriormente, pues ya son varias entidades federativas también en el país que tienen un congreso con más diputadas. Y en otros congresos, en la mayoría de los congresos del país, pues estamos casi al 50-50 o al 48-52, es decir, la paridad de género en el acceso a las legisladoras y a los legisladores es un tema que se ha avanzado mucho, pero les digo, se tiene que seguir trabajando en la integración de las comisiones. También este tema de paridad de género constitucional, pues ha permeado en el Poder Judicial. Ya cada vez tenemos más juezas, más magistrados, más ministras en la Suprema Corte. La mayoría de los, por ejemplo, de los 32 entidades federativas, de los 32 tribunales electorales, en la mayoría de esos 32 tribunales electorales tenemos presidenta, magistrada presidenta y no magistrado presidente. Hay más magistradas presidentas que magistrados presidentes en los tribunales electorales y también tenemos ya muchísimas consejeras en los institutos estatales electorales. También tenemos muchos institutos estatales electorales en donde tenemos quien los preside son presidentas de los institutos y también se está trabajando, como dice muy bien Alejandra, en otros temas. Estamos trabajando en los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con diversidad sexual, etcétera. En todos esos temas está trabajando el tribunal para incorporar a su derecho a ser candidatas o candidatos a todos estos grupos en situación vulnerable. También ya tiene 20 años el tribunal trabajando en cuotas y en acciones afirmativas para personas que pertenecen a comunidades indígenas. Actualmente está obligado el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, para el 2024, va a tener que registrarse personas que forman parte de comunidades indígenas en 21 distritos de los 300 del país. En 21 los partidos políticos tienen que registrar personas que pertenezcan a comunidades indígenas, son los que se llaman distritos indígenas, y también por
representación proporcional, tendrán que registrarse 9 personas, o sea, tendrán que llegar vía RP 9 personas que pertenezcan a comunidades indígenas para tener un total de los 300 distritos, por lo menos 30 tienen que ser integrados por personas que pertenezcan a comunidades indígenas. Es decir, tenemos que tener 30 diputadas o 30 diputados que pertenezcan a comunidades indígenas. También se busca ahí una paridad, que tengamos 15 diputadas que pertenezcan a comunidades indígenas y 15 diputados que pertenezcan a comunidades indígenas. Y por ahí se siguen desarrollando los temas hasta con el que empezamos, con las personas que se encuentran en prisión. También para el 2024 van a poder votar personas que se encuentren en prisión, que no tengan una sentencia definitiva. Todo esto que estamos platicando es sin duda alguna control de la constitucionalidad. Las leyes no lo señalaban. Los lineamientos del INE y los reglamentos del INE tampoco lo señalaban. Los estatutos políticos en algunos casos señalan estos temas, en otros no, pero luego no se cumplía. Lo decían los estatutos, pero no me incorporaban conforme a los estatutos a mí como candidato, y entonces yo impugnaba ante mi partido, y mi partido nunca me contestaba en muchas ocasiones. Entonces todos estos temas han tenido que llegar al tribunal, y vía estos conceptos que ha aclarado el tribunal a partir de 2007, pues se está ejerciendo control de la constitucionalidad para que finalmente, independientemente de lo que diga la legislación federal o de lo que diga la legislación en las entidades federativas, se tenga que aplicar directamente lo que dice la Constitución. Y como les digo, si hay omisión, pues entonces aplicamos directamente la Constitución, porque también el tribunal ha señalado, no porque no lo diga la ley en tu estado, entonces ya no vas a incluir, por ejemplo, a participar en procesos electorales como candidatas o candidatos a las personas con discapacidad, porque así se justificaban las autoridades estatales. Decían, no, es que mi Constitución no dice nada, o mi ley no dice nada, entonces, ¿por qué yo no puedo obligar a los partidos a registrar personas con discapacidad? Pero entonces el tribunal decía, pues si no dice nada la ley, pues aplicamos la Constitución. Y tú, legislador y legisladora, tienes que crear y reformar tu ley y aplicar una acción afirmativa para incorporar a las personas, por ejemplo, con discapacidad. Y si no lo hace la legisladora y el legislador en el Estado, lo va a tener que hacer el OPLE, vía lineamientos. Y si no lo hace el OPLE, el Tribunal Electoral. Y si no, pues nos vamos al Tribunal Electoral Federal. Pero de que se tienen que incluir el registro de estas candidaturas, se tienen que incluir, porque es algo que marca la Constitución y es algo que marca los tratados internacionales, ¿no? Pues bueno, de eso se trata realmente el tema de control de la constitucionalidad. Ya no se nos puede olvidar, hay una serie de normas que tenemos que revisar en un proceso electoral, hay una serie de lineamientos, de acuerdos, de reglamentos, de estatutos de los partidos políticos, pero insisto, frente a cualquier norma tenemos que revisar en primer lugar qué dice la Constitución y en segundo lugar qué dicen la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia del Tribunal Electoral y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si revisan, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues toda la jurisprudencia del Tribunal Electoral en los últimos años, la mayoría de la jurisprudencia tienen fundamento en la Constitución y en los tratados internacionales, no en la ley. Cualquier jurisprudencia que revisen de la Sala Superior van a ver cómo inicia con un fundamento constitucional y con un fundamento convencional. Y dice cualquier jurisprudencia, la Constitución dice esto, los tratados internacionales dicen esto, por lo tanto el criterio que se tiene que aplicar es este. Y al ser jurisprudencia, pues automáticamente es obligatoria para todas las autoridades electorales y también para los partidos políticos. Pero insisto, su sustento jurídico de la jurisprudencia es la Constitución y los tratados internacionales. Pues bueno, por eso es tan importante este tema del control de la convención. Y se generó, como ya vimos en 2007, este tema del control de la convencionalidad y constitucionalidad ya quedó claro en la Constitución. Sin embargo, se reforzó de una forma muy importante, porque muchos, les digo, en 2007 tenían duda, pues, qué es un tribunal constitucional y qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer y hasta dónde puede llegar. Había ahí las dudas. Sin embargo, cuando se reformó el primero de la Constitución,
todavía quedó más claro este tema. Acuérdense que ya hace más de 10 años, el 10 de junio de 2011, cuando el presidente era Felipe Calderón, se promovió esta reforma constitucional muy importante, vía una iniciativa, ¿no?, de Presidencia de la República directamente, se promovió esta reforma y se reformó el primero de la Constitución. Una reforma importantísima donde se hace reconocimiento a lo que dice la Constitución, pero también se reconoce que son obligatorios los tratados internacionales. Por si había duda, que no debía haber duda, porque lo dice el 133, pero por si había duda, también quedó muy claro en el primero que los tratados internacionales realmente tienen la misma jerarquía que la Constitución y se deben de proteger de la misma forma que se protegen las normas que están en la Constitución. Y el primero nos dice, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos, y aquí viene lo importante, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Aquí nos damos cuenta que son obligatorias las normas convencionales, todos los tratados internacionales, ¿no?, de los que el Estado mexicano sea parte, son obligatorios, así como de las demás garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, salvo alguna restricción constitucional. ¿Qué quiere decir que no podrá restringirse? De aquí, de alguna forma, esta norma, por eso es tan importante, porque de alguna forma nos dice primero, no restringas derechos humanos, y luego nos dice, la primera de la Constitución también, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados. Otra vez nos habla de los tratados que son obligatorios, en todo tiempo favoreciendo la protección más amplia a las personas. Aquí nos dice el artículo, fíjense lo importante, nos dice cómo deben interpretar todas las autoridades la protección de los derechos humanos, dándoles la protección más amplia. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, en caso de duda, protege el derecho y no lo restringas. Porque va a haber muchos casos de duda. ¿Protejo este derecho humano o no lo protejo? Nos dice la Constitución, dale la protección más amplia. Si tienes duda, protégelo, no lo restringes. Por ejemplo, personas que están en prisión, ¿protejo su derecho político o no? ¿Qué nos dice la Constitución? Haz una interpretación amplia para proteger su derecho. Por lo tanto, pues yo debo buscar la interpretación que proteja el derecho político de las personas que están en prisión. Y por eso ahí está la tesis del tribunal donde dice, si no tienes una sentencia definitiva, podrás votar el día de las elecciones. Y luego vamos a tener que pasar a un segundo nivel, van a ver. Ahora, bueno, tengo sentencia definitiva, ¿ya no puedo votar? ¿O sí puedo votar? ¿Y qué dicen los tribunales constitucionales en Europa, por ejemplo? Algunos dicen que sí puedes votar aunque tengas una sentencia definitiva. Otros dicen que no. Todavía no llegamos a esa etapa, pero van a ver que en un momento seguramente va a llegar una persona con sentencia definitiva y le va a solicitar al tribunal poder votar. En algunos países se matiza, dicen, si el delito es grave, muy grave, no puedes votar. Si la pena es de 3 años y el delito no fue grave, pues sí puedes votar. Entonces habrá que ver cómo se matiza, ¿no? Por ejemplo, me robé un coche. La pena es de 5 años. Bueno, ya tengo sentencia definitiva, la pena es de 5 años. Llevo 3 o 4 porque en lo que tuve sentencia definitiva ya pasaron 4 años. Me queda un año para cumplir la pena porque me robé un coche, por ejemplo. No puedo votar porque tengo sentencia definitiva. Ya no puedo votar. O algunas o algunos de ustedes pensarían que sí se puede votar porque el delito no fue tan grave, o sea, no maté a nadie, ¿me entienden? No secuestré a nadie, me robé un coche, la pena fue 5 años, llevo 4, pero no puedo votar porque es sentencia definitiva. Habrá que ver, pero ahorita estamos en la primera etapa. Si no tienes sentencia definitiva, pues sí puedes votar, ¿no? Pero esto es porque la Constitución nos dice, debes de darle la protección más amplia. Busca una interpretación para que protejas ese derecho, ¿no? No para que lo restringas, no te vayas a la restricción. Vete a una interpretación, busca las normas que protejan el ejercicio de ese derecho humano. Ahora, otro caso muy curioso con esta reforma del primero de la Constitución. Si ustedes revisan la Constitución antes de este 2011 que se reformó el primero, no van a encontrar la palabra derechos humanos.
Están garantías individuales, garantías sociales, derechos políticos, pero derechos humanos no van a encontrar la palabra. Se incorporó en el 2011, reformando este primero de la Constitución. Entonces habría que definir también cómo se hizo, pues cuáles son los derechos humanos, porque ya lo tenemos claramente en la Constitución, derechos humanos. Después, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuáles son los derechos humanos? Después les pregunto, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Y después les pregunto, ¿cuáles son los derechos políticos? ¿Y son los mismos o no son los mismos? Y más en México, porque si tenemos una jurisdicción especializada en materia electoral, pues por ejemplo, a mí me vulneran mi derecho humano de libertad de expresión, está bien. ¿A dónde me voy? ¿Al Poder Judicial Ordinario a que me proteja ese derecho humano o al Tribunal Electoral a que me proteja ese derecho humano? ¿La libertad de expresión es un derecho humano o es un derecho político? ¿O es las dos? Pero no me puedo equivocar porque si yo voy al Tribunal Electoral y le digo, oye, protégeme la libertad de expresión, a lo mejor el tribunal me va a decir, ese no es un derecho político, ese es un derecho civil, vete al Poder Judicial Ordinario. O si voy al Poder Judicial Ordinario y le digo, oye, este derecho político de libertad de expresión me lo están vulnerando, me va a decir el Poder Judicial Ordinario, ah, me estás diciendo que es un derecho político, pues entonces te equivocaste de puerta, vete al tribunal electoral, porque me estás diciendo que es un derecho político, y los derechos políticos los protege el tribunal electoral, no yo. Entonces, hay que definir claramente cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales, y después, en su caso, cuáles son los derechos políticos. Y ya si nos vamos, ¿no? A los más importantes tratadistas en el mundo que hablan de derechos humanos, también en México, los expertos en derechos humanos nos dicen que los derechos humanos son inherentes a las personas, son universales. ¿Eso qué quiere decir? Que por aparecer de repente en este mundo, todos tenemos incorporados derechos humanos. Son universales, son inherentes a la persona. Eso quiere decir que si soy japonés tengo derechos humanos, si soy chino tengo derechos humanos, si soy brasileño tengo derechos humanos, y si soy mexicano también tengo derechos humanos. Todos en el mundo tenemos una protección necesaria de derechos humanos que están incorporados a nosotros. Los más importantes, pues hay quienes dicen que son el derecho a la vida, la libertad. Por ejemplo, en Alemania dicen que el derecho más importante es el derecho a la dignidad de las personas, más allá del derecho a la vida o el derecho a la libertad, lo que ustedes quieran. Para los alemanes, el derecho más importante es el derecho de la dignidad de las personas. Pero bueno, todos tenemos derechos humanos, todos son importantes y todos están incorporados a las personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Aquí hay una diferencia muy importante. Los derechos humanos son universales, todas las personas los tenemos. Los derechos fundamentales son los que protege ya mi país directamente. Esa es la gran diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los fundamentales son los que protegen mi sistema jurídico dentro de mi país. ¿Cuáles son? Los que están plasmados en la Constitución de mi país y los que están plasmados en los tratados internacionales obligatorios en mi país. Por ejemplo, puedo tener un derecho humano, a lo mejor los japoneses y los chinos tienen un derecho humano ambiental relacionado con los mares, ¿no? O los océanos de por allá. Bueno, ese derecho humano no es un derecho fundamental en México. Se está hablando de los mares que están en Asia, en Japón y en China, lo que ustedes quieran. Nada tiene que ver ese derecho humano ambiental para México. Entonces, ese ya no es un derecho fundamental en México, porque no está en la Constitución mexicana y tampoco está en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Entonces, los fundamentales los vamos a encontrar en los tratados internacionales obligatorios para México, como nos dice el primero de la Constitución, y en la Constitución, los que estén plasmados en la Constitución.
De ahí también viene el control constitucional y el control convencional, porque, por ejemplo, por ahí nos podemos encontrar un derecho fundamental que no marca nuestra Constitución, pero sí lo señala un tratado internacional. Entonces ahí aplicamos el tratado internacional y no aplicamos la Constitución para proteger ese derecho humano. ¿Por qué no vamos a aplicar la Constitución? Porque no está en la Constitución. Entonces ahí vamos a ejercer control convencional. Y el tribunal va a decir, para resolver este caso, cualquier tribunal, vamos a aplicar este tratado internacional donde se protege este derecho humano, que también es derecho fundamental, porque está en este tratado internacional obligatorio para México. Entonces, cuando hablemos de un derecho humano, tenemos que revisar los que están plasmados en la Constitución y también los que están plasmados en los tratados internacionales. Antes había muchos derechos humanos que no estaban en la Constitución, pero sí en los tratados. Pero poco a poco se están armonizando estas normas y ya muchos derechos humanos que no estaban en la Constitución ya también se plasmaron en la Constitución. Por ejemplo, la presunción de inocencia pues ya también está plasmada en la Constitución, que era un derecho que siempre había estado a nivel internacional, en los tratados internacionales, ya también hace algunos años se plasmó en la Constitución, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya tenemos entonces los derechos fundamentales. Los tribunales deben aplicar tratados internacionales cuando el derecho fundamental se encuentra en el tratado y no en la Constitución. Pasamos al tercer nivel, los políticos, ¿cuáles son? Y bueno, nuestra Constitución en el artículo 35 nos dice que entre los derechos políticos está el de votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Artículo 35 de la Constitución. Pero la pregunta es, ¿esos son todos los derechos políticos que tenemos las mexicanas o los mexicanos? Pues no. La libertad de expresión, como les decía anteriormente, ¿es un derecho político o no? Y tenemos que saberlo, porque si es un derecho político, pues nos vamos al tribunal, si me lo vulneran. Pero si no es un derecho político, pues me tengo que ir a la corte, al amparo, al juzgado de distrito, a la autoridad del Poder Judicial ordinario respectiva. Entonces, fíjense, empezaron a llegar los casos al tribunal y el tribunal decía, bueno, es que esta libertad de expresión pues no está en el catálogo de derechos políticos que está en la Constitución. La Constitución dice votar, ser votado, afiliarse libremente y asociarse libremente en asuntos políticos del país. Pero no dice libertad de expresión. Pero a ver, esta es una persona, es un candidato, se pronunció en la campaña, se le sancionó y ahora viene al tribunal a decirle que se le está afectando su derecho político de libertad de expresión. Yo como tribunal electoral lo tengo que atender o lo mando a un juzgado de distrito. A lo mejor un juzgado de distrito va a decir, no hombre, si eso es político, ¿qué andas haciendo aquí en el juzgado de distrito? Entonces, a partir de esos casos, el tribunal emitió una tesis muy importante que dice, cuando la libertad de expresión tenga relación directa con la materia electoral, se entenderá como un derecho político. Cuando la libertad de expresión no tenga relación con la materia político-electoral, no será un derecho político, será un derecho civil, garantía individual, lo que ustedes quieran, pero no será un derecho político. Si llega un candidato y le dice al tribunal, oye, en la campaña me sancionaron por esto, se me está vulnerando mi libertad de expresión, pues claro que esa libertad de expresión tiene relación con la materia político-electoral, porque se trata de un candidato y se trata de la vulneración a su libertad de expresión durante una campaña. Entonces es un derecho político y lo tiene que resolver el Tribunal Electoral. Si no tiene nada que ver con una campaña, con un proceso electoral, con una candidatura, etcétera, entonces la competencia será del Poder Judicial ordinario. Entonces, ojo, no los derechos políticos no solamente son aquellos que están en el 35 de la Constitución. Puede ser cualquier otro derecho humano relacionado con la materia político electoral, como el derecho a la transparencia, el derecho a la información, la libertad de expresión, etcétera. Cualquier otro derecho. Lo que tiene que hacer la persona que acude al tribunal simple y sencillamente es demostrarle al tribunal que ese derecho humano que se estima vulnerado
tiene relación directa con la materia político-electoral. Si tiene relación directa, entonces se va a revisar si se está vulnerando o no ese derecho humano en su categoría, ¿no?, de derecho político. Porque si solamente nos vamos a los derechos políticos que están expresamente señalados en la Constitución, pues no podríamos proteger muchos otros derechos humanos relacionados con la materia política que tienen relación con los procesos electorales. Entonces aumenta aquí claramente el catálogo de derechos políticos, diciendo no solamente van a ser votar y ser votado, también libertad de expresión, derecho a la información, transparencia, cualquier otro derecho que se estime relacionado con la materia electoral, derecho al honor, derecho a la dignidad, cualquier otro. Simplemente hay que decirle al tribunal, mira, vengo a este tribunal porque esto tiene relación directa con la materia política. Y el tribunal tendrá que atender al primero de la Constitución y darle la protección más amplia. Por eso cuando lean una sentencia del tribunal y tengan dudas sobre la protección o no de ese derecho político, pues por lo general el tribunal siempre trata de proteger ese derecho político, trata de buscar la protección más amplia a ese derecho político, no la restricción, porque la Constitución nos dice, búscale por donde sea, pero trata siempre de proteger el derecho político. Entonces es ahí como se cumple con este principio de la democracia electoral, porque bueno, sí tenemos la autoridad que protege derechos políticos, sí es eficiente esa autoridad, y bueno, simplemente tenemos que ir a acudir a la autoridad, pues para saber si efectivamente está protegiendo el derecho político o no. Hay que revisar sus sentencias o hay que vivirlo, ¿no? En un momento dado, cualquiera de ustedes va a querer ser política o político, va a querer ser diputada o diputado, y en una de esas tienen que acudir al tribunal y ahí lo van a vivir realmente directamente, si el tribunal es un tribunal que protege derechos humanos en el ámbito de derechos políticos, o si solamente es un tribunal, como muchas veces se piensa, que está para sancionar a los que participan en un proceso electoral o para anular una elección. Muchas veces el tribunal electoral, por ejemplo, en España nos dicen, el tribunal electoral, ¿qué hace? Sanciona a los políticos y luego declara quién ganó la elección de la presidencia de la República. Así piensan luego en el extranjero. Ese tribunal nomás sanciona a los que dicen cosas que no deben de decir en un proceso electoral y después dice la elección presidencial la ganó tal persona. Eso es todo lo que hace el tribunal electoral, ¿no? Por eso es tan importante la difusión, pues para saber exactamente que una de las funciones principales del Tribunal Electoral es proteger los derechos políticos de toda la ciudadanía. No crean que solo de candidatas o candidatos. Todos los que participan en un proceso electoral, incluyendo nosotros, ciudadanas y ciudadanos, tenemos una debida protección del Tribunal Electoral. Como lo dije, el caso más evidente es el de la credencial. A pesar de que la ley dice ya vencieron los plazos, a pesar de que el INE nos dice ya no me da tiempo de emitir una nueva credencial, el Tribunal Electoral, haciendo una interpretación constitucional, dice, pues aunque no dé tiempo, y aunque la ley diga que ya vencieron los plazos, y aunque el instituto me diga ya no puedo emitir una credencial, lo que voy a hacer entonces es que esta persona vote con una copia de la sentencia. Y esa sentencia haga las veces de credencial para votar con fotografía. Y fíjense, este criterio tiene 20 años, pero es un criterio de control constitucional muy claro, donde se aplicó la Constitución frente a una norma legal. Ese es el más sencillo, pero vamos a ir viendo en todas estas sesiones diferentes casos donde vamos a ver cómo el tribunal, ejerciendo control constitucional o control convencional, pues protege los derechos políticos de cualquier persona que participe en un proceso electoral. Entonces ahora ya es un tribunal que no solamente revisa que se cumple con los principios constitucionales, revisa que haya equidad en la contienda, certeza, transparencia, legalidad, sino también es un tribunal que revisa que se estén debidamente protegidos los derechos políticos de todas las personas que participan en un proceso electoral. ¿Y quiénes participan en un proceso electoral? Pues para acabar pronto, todos y todas. En la lista nominal somos ya aproximadamente 94 millones de personas. Pues esas 94 millones de personas que estamos en la lista nominal, ya participamos automáticamente en un proceso electoral. Simplemente ir y solicitar mi credencial
y que me registren en una lista nominal, en automático ya estoy participando en un proceso electoral. Entonces la función del Tribunal Electoral pues es proteger todos los derechos de esos 94 millones de personas que están en la lista nominal, y muchas veces también protege derechos de niñas, niñas y adolescentes. Aunque no puedan votar todavía, pues de repente hay una propaganda ahí que aparece un niño en una propaganda electoral, y también el tribunal tiene muchas veces que participar en la protección de los derechos de esas niñas, niños o adolescentes que todavía no son ciudadanas ni ciudadanos, pero que de alguna forma participan en un proceso electoral, aparecen por ahí, por ejemplo, en una campaña electoral, aparecen en televisión, y hay que proteger también sus derechos. En pocas palabras, el Tribunal Electoral, pues qué bueno que es un tribunal constitucional, y qué bueno que ejerce control constitucional y control convencional. Y también qué bueno que sus magistradas y magistrados van más allá, no solamente lo que los obliga, van más allá de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revisan muy bien lo que dicen otros tribunales internacionales muy importantes en el mundo, porque aunque sus criterios no sean vinculantes como los criterios de los tribunales constitucionales europeos, pues siempre hay que estar pendientes de cómo protegen esos tribunales también los derechos políticos de los europeos o de los africanos o de otras personas, para incorporar la protección también en el sistema jurídico mexicano, ¿no? Entonces, sí hemos avanzado mucho. Les digo, 1982 no existían los tribunales. 2022 tenemos tribunales constitucionales en materia electoral, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. También tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero como les decía, ya cuando nos resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya terminó el proceso electoral en México. Resolverá para procesos electorales en el futuro, pero para el proceso electoral, pues la última autoridad seguramente siempre va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque en primera instancia resuelve la Corte algunos casos, pero ya durante el desarrollo del proceso electoral, la única autoridad que va a resolver en última instancia será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La instancia internacional quedará para otro proceso electoral en lo futuro, pero para el actual, lo que diga el Tribunal Electoral será la última palabra. De ahí que este tribunal tenga que ejercer control convencional y control constitucional. Bueno, por lo pronto lo dejamos hasta aquí el día de hoy, compañeras y compañeros. Acuérdense que yo les prometí que les daba la presentación el día de hoy, pero como ya me incorporaron otras dos pláticas con ustedes mañana y pasado, pues ya el miércoles terminando la última plática, con todo gusto les hago llegar todas estas láminas que estamos platicando, más las que tengamos para la mañana y pasado, el miércoles terminando la clase o la plática, más bien, yo con todo gusto les hago llegar esta presentación. No sé si alguien tuviera alguna duda, alguna participación. Si no, no se preocupen, todavía nos quedan otras dos pláticas, mañana y pasado. Cualquier duda que tuvieran, me la hacen llegar con todo gusto, o mañana la platicamos, la discutimos. Todavía nos quedan otros temas que tenemos que revisar, algunas tesis, alguna jurisprudencia, etcétera. Sin embargo, les vuelvo a repetir, aquí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Escríbanme ahorita en estas pláticas, o si no, de verdad, con toda confianza, pueden escribirme en cualquier momento a mi correo electrónico si tuvieran alguna duda sobre algún tema electoral, alguna jurisprudencia, algún caso, ¿no? O si tuvieran también alguna duda sobre la plataforma de la Escuela Judicial Electoral, la oferta académica, lo que sea, con todo gusto y con toda confianza pueden escribirme en mi correo electrónico. Ahí estoy a sus órdenes. Por lo pronto me despido, que tengan una excelente semana, y acuérdense, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias a todas y a todos. Pásenla bien, nos vemos mañana, y también gracias a la ingeniera Kenia Hernández, que le dio seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta luego, les mando un abrazo. Estén muy bien. Hasta luego, Gracias, Claudia, maestro. Hasta luego. Rodrigo,